¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a cerrar el bloque de temas de ortopedia en este diplomado de sistematización de conocimientos. Hoy vamos a hablar de las infecciones en ortopedia y también vamos a hablar un poco de la osteoartritis en la extremidad superior, que esos son los dos temas que yo voy a presentarles. Y cerramos el bloque con el tema de tumores óseos y de fracturas expuestas por el doctor Delgado, que él viene en un rato más. Y bien, vamos a hablar ahora de un tema que es la tuberculosis osteoarticular, y si bien no hay muchos casos, no es muy común en los libros de texto generales de ortopedia, es un apartado que endémicamente puede ser considerado interesante en nuestro país. El hablar un poquito sobre este problema. Definitivamente ustedes conocen un poquito más el aspecto epidemiológico de la tuberculosis desde el punto de vista pulmonar. Tal vez las manifestaciones ortopédicas no sean tan comunes, a lo mejor sí ya tuvieron experiencia en tratamientos o diagnósticos, pero lo importante de la tuberculosis es que todavía sigue siendo difícil de diagnosticar. Es muy fácil de tratar cuando ya sabemos que se trata de una tuberculosis, que tiene una repercusión a nivel osteoarticular, pero el problema es que el diagnóstico no es preciso y a pesar de algunas pruebas que existen y algunas cosas que se desarrollan, a lo mejor ustedes tienen un poquito más de actualización, pero la realidad es que el diagnóstico es lo difícil y habitualmente es por exclusión, por eliminación que podemos llegar al diagnóstico de la enfermedad y al tratamiento, que habitualmente no es en forma temprana, sino en forma ya un poco más tardía. Es un problema de salud del tercer mundo, de las economías de desarrollo, dependiendo de cómo queramos definir nuestra situación o nuestra posición, pero es considerado una causa de muerte desde el punto de vista infeccioso, en primer lugar por el virus de la inmunodeficiencia humana. En fin, no hay mucho cambio con respecto a lo que pudimos platicar o pudimos discutir con los grupos del año pasado. No hay nada diferente respecto al tipo de tratamiento, no hay nada diferente respecto a una nueva forma de diagnóstico, solamente mejoramos o cambiamos las técnicas y las formas de abordaje de los tratamientos de acuerdo a su manifestación. En primer lugar, sigue siendo la manifestación pulmonar. Ahora con los pacientes con VIH, y si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ir a lugares de concentración de estos grupos de pacientes que cada vez tienen mejor sobrevida, pero no así el control infeccioso, también se han visto afectados por el Mycobacterium tuberculoso y hemos encontrado o se han encontrado las manifestaciones. En lo personal no he tenido mucho roce o contacto con este grupo de pacientes, salvo en algunas afecciones articulares y en otras de referencia con respecto a su manifestación a nivel de la columna vertebral. Pero sí es algo que hay que recordar, sí es algo que hay que tener presente, y además de la manifestación en el aparato musculoesquelético y algunas otras manifestaciones extrapulmonares, tal vez la intestinal sea de la más común, pero todavía es algo que, sobre todo cuando estamos en lugares de diferentes estados, algunas zonas endémicas como pueden ser Guerrero, como puede ser Michoacán, tal vez un poquito en el sureste también, Chiapas, Yucatán, hay que tener en cuenta sobre todo, uno, por las secuelas, que es lo más común que nos llega, o dos, cuando empiezan o cuando inician las manifestaciones tempranas. La principal zona de afectación de esta enfermedad es la columna vertebral y la repercusión o la razón es muy simple. Esto se basa un poquito en la anatomía, tomando en cuenta que la primera manifestación es pulmonar. El drenaje linfático siempre pasa o va muy cerca de la columna vertebral, entonces es por eso que los focos pueden migrar hacia la columna vertebral de manera importante, específicamente en primer lugar la columna torácica y en segundo lugar la columna lumbar. La forma de infección es hematógena y en las articulaciones, cuando no hay afección a nivel de la columna, les siguen en primer lugar la cadera y en segundo lugar la rodilla, ya sea en pacientes sin compromiso inmunológico o en pacientes inmunocomprometidos. Habitualmente es cuando pueden haber afectaciones a focos múltiples y de ellos los más importantes
son la cadera y la rodilla manifestado como sinovitis. El problema que tiene la afectación tuberculosa es que no nos va a dar unos signos clásicos de infección como pueden ser derrame, como pueden ser la presencia de pus en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos la manifestación clínica va a ser dolor y ahorita vamos a platicar un poquito más adelante de eso. Topográficamente, cuando se afecta a la columna vertebral, pues bueno, estos son los puntos, la parte torácica baja en niños y adolescentes, que también es relativamente alta la incidencia de esta migración y esta afectación, también asociado a niveles socioeconómicos bajos que están también relacionados con problemas de nutrición. Y a los adultos es más bien la columna lumbar, pero de la columna lumbar puede ser afección al disco intervertebral, que es una de las causas de discitis, que es algo diferente a una hernia de disco, sino simplemente es una afectación del disco intervertebral, no una hernia. O también puede ser manifestaciones a nivel del cuerpo vertebral, y ahí se agrupa desde el punto de vista terminología como un síndrome de destrucción vertebral, cuyo diagnóstico diferencial también se asocia a la presencia de tumores o a afectaciones infecciosas independientemente de la tuberculosis, pero esas son las dos grandes manifestaciones que encontramos o que vamos a esperar encontrar. Desde el punto de vista diagnóstico, nuevamente, el grave problema que tiene la afectación tuberculosa es que el diagnóstico es clínico o por exclusión, no hay una prueba todavía 100% efectiva con la cual nosotros podamos decir, hagamos tal o cual estudio y con ese estudio si es positivo tenemos bien y si es negativo la podemos descartar. Lo más difícil es aislar o asimilar la historia de una afectación previa a nivel pulmonar, sin embargo, ahí es un poquito la labor de detective, de estar insistiendo, de preguntarle a los familiares. Habitualmente los pacientes pues, pueden referir síntomas pulmonares, pero no relacionarlo con la tuberculosis. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero yo en lo personal, hablar de tuberculosis es como hablar de cosas de vergüenza y hablar así como que no lo voy a ocultar, ¿no? El decir, tuve tuberculosis, así como que de repente uno queda con una marca como de, pues no sé, vamos a hablar a lo mejor de descuidado o tal vez hasta cierto punto ignorante. Es un poquito duro hablar de esto, pero a veces sí hay esa pena de decir a mí me dio tuberculosis o mi papá tuvo tuberculosis o un hermano tuvo tuberculosis, pero muchas veces sí hay un antecedente que hay que rescatar o que hay que trabajar. Por supuesto, el estar en una zona endémica, que esto nos mueve un poquito, ya no solamente de decir, bueno, pues voy a trabajar en tal o cual parte, ahora tenemos que ser un poquito dedicados a la hora de elegir lugar de trabajo, lugar de servicio social. Ustedes ya pasaron por todo esto, pero definir, bueno, si me voy a Guerrero, ¿qué va a pasar? Si me voy a Yucatán, en fin, hay que conocer un poquito las cosas que hay en las diferentes regiones. Si se hacen cultivos bacterianos de exudado, cultivos de aspirados, cultivos de biopsias de tejido, habitualmente estos son negativos. Algunas biopsias que se hacen van a reportar tejido granulomatoso y cuando no hay una bacteria y sí hay tejido granulomatoso, ahí viene la asociación y decir, bueno, pues probablemente este paciente tenga una afectación tuberculosa y entonces viene la prueba terapéutica, pero no hay mucho más precisión. La forma de presentación, habitualmente, como les explicaba, la discitis tuberculosa, la afectación del disco intervertebral, la destrucción vertebral o la artritis séptica, cuya presentación es atípica en el sentido de que no hay mucho derrame articular, sino que es más bien un engrosamiento de la sinovial que los va a dar nuestras características clínicas para determinar y trabajar esta patología. Todos los síntomas que vamos a encontrar desde el punto de, no hay nada sistémico, puede estar asociado a una fiebre, pero eso es ser alguna afectación concomitante, algo coadyuvante, pero no tenemos cosas relativamente sistémicas. Los pacientes están realmente discapacitados y la afectación es a nivel lumbar, es hasta a veces un poco dramático cuando hay afectación de la columna lumbar en el sentido de que el paciente un mes previo solo tenía un poquito de dolor de espalda, a las siguientes 2 semanas empezó a notar debilidad en la fuerza de las piernas, pérdida de fuerza de las piernas, y a las 4 semanas de haber estado con estos síntomas el paciente ya no camina, ¿no?
y esto a veces puede también ayudar un poco al diagnóstico clínico, pero son las formas de presentarse. Cuando está en una articulación, pues puede haber dolor, que es totalmente inespecífico, puede haber un poco de inflamación. Dígame. ¿Perdón? Habitualmente no, habitualmente la debilidad es la que va haciendo que el paciente se autolimite. No, porque la debilidad no ocurre de forma súbita, no es estoy caminando y pierdo la fuerza, sino que va progresando y un día puede mover las piernas, al otro día ya no se pueden mover, al otro día las rodillas pierden fuerza, entonces no es tanto relacionado a las caídas. Los fenómenos inflamatorios son prácticamente a nivel de la articulación, pero es una inflamación dura en el sentido clínico, no es una inflamación blanda o como pueda ser edema, es una inflamación muy dura, de la consistencia que genera mucha rigidez articular. Esos son los datos característicos y que a veces puede estar asociado a afectaciones sinoviales de tipo reumático, pero muchas veces el paciente no tiene esos factores como antecedentes y solamente hay la presencia de dolor, inflamación y esa rigidez. Los abscesos son poco comunes, son más bien relacionados cuando hay afectación lumbar. Presencia de fístulas cuando están en la región torácica. La afectación neurológica periférica que les señalaba es muy clásico, no en las disitis, sino en los síndromes de destrucción vertebral, sobre todo cuando son niveles superiores, arriba de T10, es cuando entonces sí podemos ver verdaderas parálisis o paraplegias, ¿no? La claudicación por esta afectación neurológica y por supuesto la atrofia muscular cuando es una afectación neurológica muy ligerita, lo que va pasando es que el paciente empieza a perder mucho volumen a nivel de las extremidades inferiores, especialmente en la región de los muslos, tanto el grupo extensor que es el cuádriceps y los grupos flexores de rodilla como son los isquiotibiales, que son los que pueden estar afectados. Si hacemos estudios de laboratorio, pues bueno, a mí me enseñaron que el PPD podía ser utilizado en este grupo de pacientes, en la actualidad no tiene ningún valor, solamente es una prueba de que ha habido contacto, pero sin embargo esto no es algo diagnóstico, así que pueden hacerse, en realidad no obtenemos ningún beneficio o ninguna orientación. Los cultivos, pues el problema es que, número uno, hay que enviar un material correcto y número dos, los laboratorios que pueden trabajar micobacterias son escasos, entonces, y estos laboratorios están más dedicados a la investigación y que a la aplicación o al manejo de este tipo de pacientes. Así que doble problema a la hora de decidir vamos a hacer un cultivo, bueno, si se tienen los contactos correspondientes y la habilidad para la toma de los tejidos, puede funcionar, de lo contrario es muy común que mandes una muestra que uno considera correcta y te digan muestra insuficiente, o que te digan la muestra no fue bien procesada. Entonces ese es el detalle que tenemos. Histológicamente puede hacerse el diagnóstico, aunque no tenemos administrativamente las herramientas suficientes para hacerlo, aunque de repente sí escuchamos que sí se puede hacer y que sí lo tenemos. A veces probablemente lo que nos falla son las redes de apoyo, las redes de comunicación. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, hay una reacción a cadenas de polimerasa que se puede hacer. El problema también es administrativo con estas reacciones a cadenas de polimerasa porque el kit es un kit para 100 estudios, los laboratorios no lo quieren comprar porque pues, si me van a solicitar un estudio al año, un estudio por semestre, ¿qué hago con las otras 99 pruebas? Es algo que, insisto, pues nos puede limitar un poco en cuanto a hacer este tipo de estudios. Y pruebas convencionales como determinación de velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, valorar leucocitos, valorar el diferencial de los leucocitos, no son datos característicos o específicos. Así que mucho del diagnóstico es por exclusión, es 100% clínico y sí estar eliminando cosas, estar ajustando y por supuesto el diagnóstico también asociado a las pruebas terapéuticas son lo que marcan la pauta con estos estudios. Sin embargo, cuando tenemos una sospecha clínica de que estamos ante un cuadro de tuberculosis, pues este es el esquema que vale la pena recordar y considerar de estudios diagnósticos. Lo primero que hay que hacer es unas proyecciones radiográficas y esto, acuérdense, siempre no es una proyección radiográfica. En ortopedia siempre hay que considerar dos proyecciones, las clásicas que es la antero-posterior y la lateral, y dependiendo de si estamos ante otro tipo de articulación o segmento específico del cuerpo, es que podemos pedir una proyección especial. ¿A qué me refiero?
En el hombro no podemos pedir una proyección lateral como tal. Existe una versión transtorácica que la realidad es algo nada más una adaptación coloquial de una proyección lateral, pero la proyección transtorácica nos sirve de mucho y de repente es muy popular dependiendo de los hospitales. Entonces, para la rodilla sí va a ser muy bien pedir una proyección AP y lateral. Para la cadera no tenemos una proyección lateral, pero tenemos una proyección que se llama en proyección de rana, que es el equivalente a una lateral, y sí podemos pedir una proyección AP. En el hombro, la proyección lateral la puede sustituir una proyección axilar, y eso es lo que hay que ir recordando y hay que ir asociando. En los pies, habitualmente, si hubiera una afectación, además de pedir una dorso plantar, se pide una oblicua, es lo más común. En la mano, una proyección lateral tampoco es muy útil, a menos que estemos esperando hablar de fracturas, pedimos siempre una proyección oblicua. Y por supuesto en la columna, pues sí pedimos una proyección AP y una proyección lateral. Eso es para darles una idea de todas de las diferentes asociaciones que vamos a tener con las proyecciones. El codo sí puede tener una proyección AP y lateral, el tobillo puede tener una proyección AP y lateral, pero hay que recordar un poquito de qué segmento es el que vamos a pedir para asociar nuestras diferentes proyecciones. ¿Qué se buscan en los estudios radiográficos? Número uno, buscamos signos de destrucción ósea, buscamos signos de resorción, que no es lo mismo que una fractura. Una fractura tiene bordes muy agudos, bordes muy puntiagudos, que nos señalan la presencia de una fractura. En el caso de las destrucciones vamos a ver un aspecto difuso del hueso, hay una pérdida de la estructura del hueso, en vez de ver un tubo, en vez de ver una esfera, en el caso de las articulaciones de la cadera, vamos a ver que esa esfera ya no es así, ya perdió su forma, ya se hizo más chata, ya se hizo más pequeña, ya se hizo como una palomita de maíz, por ejemplo. Entonces esos son los detalles que tenemos que buscar. Y en una columna vertebral vamos a ver que ese cuadrado que se ve en la proyección lateral del cuerpo es lo principal que nos va a indicar si hay o no una destrucción. Les mostraba en los casos de la osteoporosis cómo se forma como una corbata de moño. Pues en el caso de las destrucciones vertebrales eso no pasa, sino de que la altura de un tamaño se reduce, y eso es lo que hay que buscar o investigar o estar observando para que nosotros podamos definir. También podemos buscar la presencia de cavidades, verdaderos orificios, y lo que hay que diferenciar en el caso de la columna es no confundirse con el aire intestinal, por ejemplo. En el caso de las articulaciones habitualmente eso no genera nada, en la rodilla, en el codo, en el hombro hay un detalle radiológico que a veces nos puede simular una cavidad. Esto es, la proyección AP es una proyección en donde el brazo tiene que estar en neutro, pero la mayoría de los gabinetes radiológicos cuando toman una proyección ponen el hombro en rotación interna. El problema de tener el hombro en rotación interna es que la tuberosidad mayor que está en esta posición, está en una posición lateral, si hago rotación interna me queda de frente. Entonces, al tomar una radiografía de AP del hombro con rotación interna, la imagen y la silueta de la tuberosidad mayor es la que simula una cavidad. Y eso es algo que quiero que se lleven de mensaje para la práctica clínica, y cuando vean una proyección de hombros, sí, fíjense cómo da la impresión de que tienen una cabeza. La esclerosis ósea es solamente un aumento en la demarcación de los bordes, que esto se ve más blanco, eso es lo único, y es independiente de la técnica radiológica, sino más bien es comparar cómo hay la asociación de grises en un lado y en los bordes, cuando se hacen más blancos, eso significa esclerosis. Eso es lo que hay que buscar o identificar en los cuerpos vertebrales. Y como les señalaba, las alteraciones de la geometría normal, específicamente articular, es lo que podemos tener. Siempre es importante, a pesar de que la imagenología ha avanzado y nuestros radiólogos están cada vez más entusiastas de pedir ultrasonidos, de pedir gamografía, de pedir resonancia magnética, de pedir tomografía ahora con reconstrucción tridimensional, las radiografías simples son nuestra punta de lanza y es por donde tenemos que empezar el diagnóstico, no hay que olvidarlo, porque la resonancia magnética es muy atractiva. La resonancia magnética es así muy bonita, y mostrarle al paciente todas sus vértebras y que si tiene contenido, si no tiene contenido, el disco intervertebral es muy tentador para decir, pues no pidamos radiografías. Y al final, desde el punto de vista planeación terapéutica, sí es importante tener radiografías, porque la resonancia, a pesar de que sea muy maravillosa, tiene sus limitaciones a la hora de hacer planeaciones terapéuticas.
¿Qué buscamos en una resonancia magnética? Bueno, buscamos los signos de destrucción vertebral. Vean, estos cuadros son la imagen normal de una vértebra en resonancia magnética. Esta es la imagen normal, salud, de un disco intervertebral, en donde tiene un anillo fibroso que es totalmente negro y el contenido líquido del disco intervertebral que siempre es gris clarito o blanco, dependiendo de si es un paciente muy joven se ve blanco, si es un paciente ya madurito ya no se ve tan blanco. Entonces hay que ver la forma y la estructura y en este caso vean, hay una ausencia total de ese cuerpo intervertebral que además está favoreciendo la flexión. Este es el canal raquídeo y hay que recordar hasta dónde llega la médula. Acuérdense que es L1, L2, no se deben de pasar por alto esto. Recuerden, cuando los pacientes tienen problemas lumbares, lo que menos nos preocupa es una parálisis, porque ya no hay médula, lo que hay son raíces y si hay una compresión de una raíz vamos a tener síntomas específicos de compresión radicular, pero no vamos a tener parálisis. Si la lesión es torácica alta, como en este caso, pues es probable que sí tengamos una parálisis o al menos una paresia. Eso es algo que tienen que ir asociando. Hay que buscar las dos zonas del cuerpo vertebral, la zona anterior, la zona posterior, porque pueden haber afectaciones hacia el canal medular en la zona posterior o hacia los órganos abdominales en la parte anterior. En este caso vean cómo tenemos esta estructura bien delimitada, con una membrana, con una consistencia imagenológica del líquido y aquí en la parte de atrás también, que puede corresponder con el tejido destruido o que puede corresponder con la formación de un absceso. Eso es un poquito de diagnóstico diferencial de si es un absceso o no para efectos de estas afectaciones, ¿no? Los abscesos paravertebrales, y no solamente conformarnos con una vista, la resonancia magnética nos da la ventaja de mostrar los planos sagital, coronal y axial. Entonces hay que evaluar en todos esos segmentos la presencia o la ausencia de estos cambios y también las diferentes secuencias T1, T2 y saturación grasa, porque de ahí nos va a marcar la consistencia, si es tejido óseo, si es tejido muscular, si es un tejido neoplásico y poder encaminar también un poquito nuestro diagnóstico. Ya una vez generado el diagnóstico, que eso es lo más difícil y lo más importante en la tuberculosis, pues hay que ver la parte del tratamiento. El tratamiento va a implicar antibiótico-terapia, 6 a 9 meses, con antifímicos. Hay un solo esquema, doble esquema, eso es dependiendo un poquito del infectólogo con el que se esté trabajando. Esto sí debe ser algo que se establezca en conjunto, trabajar infectólogo, ortopedista en el tratamiento de esta patología. Hay que vigilar que no haya afección a otras regiones. Les explicaba la sinovitis, inflamación tanto en cadera como en rodilla. Cuando hay unas lesiones con gran destrucción vertebral, como veíamos en el caso anterior, es impresionante el resultado del tratamiento, que el paciente llega en silla de ruedas con toda el núcleo familiar afligido porque el muchacho ya no camina y después de establecer el tratamiento quirúrgico y antibiótico sale el muchacho prácticamente corriendo. Es así de dramático. El buen resultado del tratamiento es un pronóstico muy bueno, pero lo difícil es establecer el diagnóstico. Desde el punto de vista quirúrgico, ¿qué es lo que habitualmente se hace? Bueno, es hacer un desbridamiento, o sea, eliminar todo el tejido dañado, tratar de rescatar lo más que se pueda y aplicar injerto óseo para tratar de restituir esa zona. En algunos casos, cuando no se puede restituir con tejido, se hacen vertebroplastías con cemento de tipo quirúrgico, es algo parecido a lo que se usa por los odontólogos, pero esto se reserva para personas mayores, no para la gente joven. La gente joven habitualmente no se hacen vertebroplastías, se hacen aplicaciones de injerto o una técnica que se llama acortamiento vertebral, en donde prácticamente esa vértebra pues, deja de funcionar y se busca hacer la fusión de la vértebra superior con la vértebra inferior, y a veces se requiere instrumentación. Esto es cuando tenemos inestabilidad en estos casos, se requiere poner la aplicación de implantes tanto por arriba, por abajo de la zona de destrucción para estabilizar esa columna y poder dar una movilización temprana. Y cuando estamos hablando de otras articulaciones, la rodilla, que es la más común, se hacen sinovectomías, ya sea de tipo abierto, con una herida amplia, o por cirugía artroscópica. En la realidad es que la sinovectomía artroscópica
aunque puede ser muy popular en algunas ocasiones, puede no ser tan efectiva, y esto es dependiente del cirujano, pero bueno, tenemos que tomar esa decisión en un momento dado, dependiendo del nivel de afectación o del grado de derrame que pueda tener esa rodilla. Algunas secuelas por tratamientos no aplicados en forma temprana, una radiculopatía crónica, esto es un daño radicular, ya sea por tratamiento quirúrgico, ya sea por compresión crónica, y la sección medular, que esa sería la secuela más importante, por un tratamiento tardío en el cual prácticamente, aun cuando se logra hacer la estabilización, como en aquellos pacientes que nos llegan con traumatismo raquimedular, esto es fracturas por accidentes automovilísticos o por accidentes en moto, pues bueno, ya está la médula dañada, comprimida, pero al menos hay que estabilizar al paciente para poderlo sentar, para poderlo mover y hacer una rehabilitación funcional, aunque no se logre una recuperación. Esas son las principales secuelas a este respecto. De esa manera de resumen, hablar de tuberculosis osteoarticular, probablemente no tengamos un caso de estos en el examen, pero sí es algo que consideramos que deben de llevarse a casa, porque está frecuentemente olvidada y siempre genera un poquito de consternación en el área médica sobre qué tiene, sobre cómo le vamos a hacer o quién nos puede decir qué está pasando. Sin embargo, recuerden que es el segundo lugar de las manifestaciones después de la pulmonar, sigue la osteoarticular. El diagnóstico oportuno es esencial, que básicamente es clínico, y las secuelas, si no lo diagnosticamos, pues pueden ser funcionalmente devastadoras. Tener una rodilla sin movimiento, tener una cadera sin movimiento, porque además, y eso lo hemos platicado en otras ocasiones, la sustitución protésica, que en un momento dado puede ser o es muy popular en un paciente con infección, no está indicado. La primera contraindicación para poner una prótesis es que tengamos una infección. Entonces, por eso es que los factores o las sustituciones protésicas asociadas a infecciones tienen muy malos resultados, tienen una vida corta muy prolongada, y el índice de complicaciones es muy elevado, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la tuberculosis?